En 1801, un experimento con luz atravesando dos rendijas reveló algo imposible según la física de la época, y cuando ese mismo experimento se repitió con electrones individuales casi 2 siglos después, demostró algo aún más perturbador: que el acto de observar cambia fundamentalmente lo que se observa, que las partículas existen en múltiples estados hasta que alguien las mira y que la consciencia del observador juega rol que la ciencia aún no comprende completamente. Este documental revelará exactamente qué mostró el experimento de la doble rendija en sus múltiples versiones a lo largo de décadas, porque físicos como Richard Feynman lo llamaron el único misterio real de la mecánica cuántica, y al final se compartirá el protocolo específico de 3 pasos derivado directamente de este experimento, que permite aplicar el principio del observador consciente para colapsar posibilidades de abundancia del campo cuántico en experiencia material. Este momento invita a declarar intención como acto de observación consciente. Quienes resuenen con esta exploración pueden escribir en los comentarios «abundancia». Este acto es ejercicio del principio que el experimento reveló, una demostración de que el observador consciente participa en determinar qué posibilidades se actualizan. En 1801, el científico británico Thomas Young realizó experimento que desafiaba la teoría dominante de Isaac Newton sobre la naturaleza de la luz. Newton había propuesto que la luz estaba compuesta de partículas, de corpúsculos que viajaban en línea recta, pero Young sospechaba que la luz era onda y diseñó experimento elegante para probarlo. Tomó fuente de luz coherente y la hizo pasar a través de 2 rendijas paralelas muy cercanas entre sí. Luego observó el patrón que se formaba en pantalla detrás de las rendijas. Si la luz fuera partículas como Newton propuso, esperaría ver 2 líneas brillantes en la pantalla, una detrás de cada rendija. Pero eso no es lo que vio. En cambio, vio patrón de interferencia, múltiples bandas de luz y oscuridad alternando. Este patrón es característico de ondas. Cuando 2 ondas se encuentran, pueden interferir constructivamente, sumándose para crear intensidad mayor, o destructivamente, cancelándose para crear oscuridad. El patrón que Young observó era evidencia clara de que la luz se comportaba como onda. Este experimento fue revolucionario para su época. Estableció que la luz tiene propiedades ondulatorias, y durante más de un siglo pareció resolver la cuestión. La luz era onda. Fin de la historia. Pero entonces llegó el siglo XX y todo se complicó. En 1905, Albert Einstein propuso que la luz también tenía propiedades de partícula al explicar el efecto fotoeléctrico. Sugirió que la luz venía en paquetes discretos de energía llamados fotones. Entonces, la luz era onda y partícula. Esta dualidad era desconcertante, pero los experimentos la confirmaban. Y cuando los físicos comenzaron a explorar el comportamiento de electrones, que todos asumían eran partículas, descubrieron algo aún más extraño. En experimentos realizados en las primeras décadas del siglo XX, se demostró que los electrones también producían patrones de interferencia como ondas. La dualidad onda-partícula no era peculiaridad de la luz, era propiedad fundamental de toda materia a escala cuántica, pero el experimento realmente perturbador vino después. En versiones modernas del experimento de la doble rendija, realizadas desde los años 60 en adelante, los físicos pudieron disparar electrones individuales uno a la vez hacia las 2 rendijas. Y aquí es donde se pone extraño. Si se dispara un electrón individual hacia 2 rendijas y no se observa por cuál rendija pasa, ese electrón único produce patrón de interferencia a lo largo del tiempo, como si el electrón pasara por ambas rendijas simultáneamente e interfiriera consigo mismo. Esto sugiere que el electrón existe en superposición, en múltiples estados a la vez, hasta que es medido. Pero si se coloca detector en una de las rendijas para observar por cuál pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece.
En cambio, se obtiene exactamente lo que se esperaría de partículas, dos bandas en la pantalla, una detrás de cada rendija. El acto de observar, de medir por cuál rendija pasa el electrón, cambia el resultado del experimento. Este resultado ha sido replicado miles de veces con electrones, fotones, átomos, incluso moléculas grandes. Es uno de los resultados más verificados en toda la física. Y es profundamente perturbador porque sugiere que el observador, el acto de medición, influye fundamentalmente en la realidad cuántica. Richard Feynman, uno de los físicos más grandes del siglo XX, dijo sobre este experimento: elegimos examinar un fenómeno que es imposible, absolutamente imposible, de explicar de cualquier manera clásica y que tiene en sí el corazón de la mecánica cuántica. En realidad, contiene el único misterio. Para Feynman, el experimento de la doble rendija encapsulaba todo lo extraño y misterioso de la física cuántica. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay múltiples interpretaciones. La interpretación de Copenhague, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, propone que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas, que existen en superposición de múltiples estados y que el acto de medición colapsa esa superposición en estado específico. Según esta interpretación, antes de que se mida por cuál rendija pasa el electrón, está literalmente pasando por ambas rendijas simultáneamente. Existe en superposición, solo cuando se mide colapsa en haber pasado por una rendija específica, y ese colapso es lo que elimina el patrón de interferencia. Otras interpretaciones existen. La interpretación de muchos mundos propone que todas las posibilidades se actualizan pero en universos paralelos. La interpretación de variables ocultas propone que hay información adicional que aún no conocemos, pero independientemente de la interpretación filosófica, el hecho experimental es claro: la observación cambia el resultado. Este experimento ha sido refinado y extendido a lo largo de décadas. En 1978, John Wheeler propuso variación llamada experimento de elección retardada. En este experimento, la decisión de observar o no observar por cuál rendija pasa la partícula se hace después de que la partícula ya ha pasado por las rendijas, pero antes de que llegue a la pantalla. Y aún así, la decisión de observar determina si hay patrón de interferencia o no. Como si la partícula supiera retroactivamente que iba a ser observada. Este experimento de elección retardada fue realizado en laboratorio por primera vez en 1984 y ha sido replicado múltiples veces desde entonces. Los resultados confirman las predicciones de Wheeler. La decisión de observar, incluso hecha después de que la partícula pasó las rendijas, determina cómo se comportó. Esto desafía toda noción de causalidad clásica, donde el pasado determina el presente. En 1999, investigadores realizaron experimento del borrador cuántico, otra variación que mostró que información sobre por cuál rendija pasó la partícula puede borrarse después del hecho, y cuando se borra, el patrón de interferencia reaparece. Como si la historia del electrón pudiera reescribirse basándose en qué información está disponible. Estos experimentos, realizados a lo largo de décadas en múltiples laboratorios alrededor del mundo, establecen inequívocamente que el observador importa en el mundo cuántico, que la realidad cuántica no es independiente de la medición, que el acto de observar participa en determinar qué se observa. Ahora bien, es crucial entender qué significa observador en este contexto. No significa consciencia humana necesariamente. Significa cualquier interacción con aparato de medición que registre información. Un detector automático sin nadie mirándolo todavía cuenta como observador. Entonces, no es consciencia humana per se, sino la interacción que registra información la que causa el colapso. Sin embargo, algunos físicos han especulado sobre si la consciencia juega rol especial. Eugene Wigner, físico que ganó premio Nobel, propuso en los años 60 que la consciencia podría ser necesaria para el colapso de la función de onda.
Argumentaba que una cadena de interacciones mecánicas no es suficiente, que eventualmente se requiere observador consciente. Esta interpretación es controversial y la mayoría de los físicos no la aceptan, pero apunta a preguntas profundas sobre el rol de la consciencia que aún no están resueltas. También están los experimentos de Alain Aspect realizados en 1982 que probaron el entrelazamiento cuántico y violaron las desigualdades de Bell. John Bell había propuesto en 1964 teorema que permitía probar experimentalmente si Einstein tenía razón sobre variables ocultas locales o si la mecánica cuántica con su entrelazamiento no local era correcta. Aspect diseñó experimentos elegantes que probaron que las desigualdades de Bell son violadas. Esto confirmó que el entrelazamiento cuántico es real, que dos partículas pueden estar correlacionadas instantáneamente sin importar la distancia, que la realidad cuántica es no local, y que Einstein estaba equivocado cuando llamó a esto acción fantasmal a distancia y argumentó que no podía ser cierto. Por estos experimentos, Aspect, junto con John Clauser y Anton Zeilinger, recibieron el Premio Nobel de Física en 2022, 40 años después de los experimentos originales de Aspect. Esto demuestra cuán fundamentales fueron estos experimentos para confirmar las predicciones más extrañas de la mecánica cuántica. Entonces, han pasado décadas, más de 2 siglos desde el experimento original de Young. Más de 60 años desde las versiones cuánticas con electrones individuales, 40 años desde los experimentos de Aspect, y lo que estos experimentos establecen es que la realidad cuántica es fundamentalmente diferente de la realidad clásica intuitiva. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la vida cotidiana, con las finanzas, con la abundancia? La conexión debe hacerse cuidadosamente. No se puede simplemente decir que porque el observador colapsa funciones de onda en el laboratorio, automáticamente colapsa oportunidades financieras en la vida. Eso sería simplificación excesiva. Sin embargo, hay principios que pueden extraerse legítimamente. Primero, el principio de que la atención determina lo que se experimenta. En el experimento cuántico, la medición determina si se ve patrón de interferencia o de partícula. En la vida psicológica, la atención determina qué información del entorno entra en la consciencia. El sistema de activación reticular del cerebro, mencionado en contextos anteriores, funciona como filtro que decide qué de los millones de bits de información sensorial entrante se procesa conscientemente. Y ese filtro está programado por lo que se ha atendido en el pasado. Entonces, la atención sostenida en escasez programa el filtro para notar escasez. La atención sostenida en abundancia reprograma el filtro para notar abundancia. Este no es efecto cuántico literal, pero es análogo. La observación, la atención, determina la experiencia. No porque crea realidad de la nada, sino porque selecciona de la realidad presente qué se nota y qué se ignora. Segundo, el principio de superposición y colapso tiene análogo psicológico. Antes de tomar decisión, múltiples opciones existen en superposición mental. La decisión colapsa esas posibilidades en acción específica, y esa acción determina qué camino de realidad se sigue. Entonces, aunque no es colapso de función de onda cuántica literal, hay proceso análogo de potencialidad colapsando en actualidad mediante elección consciente. Tercero, el entrelazamiento cuántico probado por Aspect sugiere conexiones no locales, aunque esto no significa que pensamientos humanos estén entrelazados cuánticamente con eventos distantes, si establece que el universo es más interconectado de lo que la física clásica sugería. Y esto resonancia con experiencias de sincronicidad, de oportunidades que aparecen justo cuando se necesitan, que muchas personas reportan. No hay explicación científica completa de cómo funciona esto a nivel humano, pero el hecho de que el universo a nivel fundamental sea no local y entrelazado abre puerta a posibilidades que la física clásica cerraría. Cuarto, el experimento de elección retardada de Wheeler sugiere que el futuro puede influir en el pasado a nivel cuántico.
Aunque esto no significa que se puede cambiar literalmente el pasado personal, sí sugiere que la causalidad es más compleja de lo que se asume, que la dirección del tiempo podría no ser tan absoluta como parece, y esto tiene resonancia con idea de que las intenciones futuras pueden influir en el presente. Estos no son saltos científicos directos, son analogías cuidadosas, pero son analogías basadas en principios verificados experimentalmente a lo largo de décadas, y cuando se aplican con disciplina y consistencia, generan resultados medibles. Joe Dispenza, neurocientífico y autor, ha investigado cómo la meditación y la visualización afectan el cerebro. Sus estudios muestran cambios medibles en actividad cerebral cuando personas practican visualización intencional. Aunque sus interpretaciones sobre física cuántica son controvertidas entre físicos, sus datos sobre cambios cerebrales son legítimos. Dean Radin, del Institute of Noetic Sciences, ha realizado experimentos sobre si la intención humana puede influir en generadores de números aleatorios cuánticos. Los resultados sugieren efectos pequeños pero estadísticamente significativos. Estos experimentos son controvertidos y requieren más replicación, pero apuntan a posibilidad de que conciencia humana podría interactuar con sistemas cuánticos. Independientemente de si estos efectos son reales a nivel cuántico, los efectos psicológicos y neurológicos de la observación intencional son indiscutibles. La atención sostenida recablea el cerebro. Esto es neuroplasticidad básica, verificada en miles de estudios, y el cerebro recableado percibe, decide y actúa diferentemente. Entonces, el protocolo práctico derivado del experimento de la doble rendija no es técnica cuántica literal, sino aplicación de sus principios mediante mecanismos neurológicos y psicológicos conocidos, cumpliendo con la promesa inicial, el protocolo de 3S. Pasos derivado del experimento de la doble rendija es este. Paso 1. Colapso matutino. Cada mañana, inmediatamente al despertar, dedicar 10 minutos a colapsar conscientemente las posibilidades del día en intención específica. Sentarse cómodamente. Cerrar los ojos. Respirar profundamente 10 veces, estableciendo estado de coherencia. Luego, traer a la mente la intención específica para el día. No vaga como «quiero tener buen día», sino específica como «hoy observo y actúo sobre una oportunidad de aumentar mis ingresos». Visualizar esa intención con detalles sensoriales, verse a sí mismo notando la oportunidad, verse actuando sobre ella, verse experimentando el resultado. Sostener esta visualización por 5 minutos, permitiendo que genere emoción genuina. La emoción es crucial porque activa más del cerebro y fortalece el circuito neural. Finalmente, declarar la intención internamente con convicción. Hoy colapso la posibilidad de incrementar mis ingresos en experiencia real. Abrir los ojos. El día ha sido programado. El sistema de activación reticular ahora buscará evidencia de esa posibilidad. Paso 2. Observación sin colapso. Durante el día, practicar observación amplia sin forzar colapso prematuro. El experimento de la doble rendija muestra que cuando no se observa específicamente por cuál rendija pasa el electrón, se mantiene superposición y se obtiene patrón de interferencia que contiene más información. Aplicado a la vida, no colapsar cada decisión inmediatamente. Mantener opciones abiertas. Observar ampliamente sin aferrarse a resultado específico, notar oportunidades sin inmediatamente juzgarlas como buenas o malas, permitir que múltiples posibilidades coexistan sin forzar elección prematura. Esta es danza delicada. Por la mañana se estableció intención específica, pero durante el día se permite flexibilidad en cómo esa intención podría manifestarse. Se observa ampliamente, se nota sincronicidades, se permanece abierto. Cuando aparece oportunidad que resuena con la intención, entonces se colapsa conscientemente en acción, pero no antes, no se fuerza. Se permite que la vida presente opciones y se elige conscientemente entre ellas. Paso 3. Medición nocturna. Cada noche, antes de dormir, medir el día.
El experimento cuántico muestra que la medición extrae información específica del sistema. Aplicado, revisar el día y medir específicamente qué evidencia apareció de la intención matutina. Escribir en cuaderno. Hoy observé estas 3 instancias que se alinean con mi intención. Ser específico. No interpretaciones vagas, sino observaciones concretas. Esto hace 3 cosas. Primero, entrena el cerebro para notar evidencia, fortaleciendo el sistema de activación reticular. Segundo, refuerza los circuitos neuronales asociados con la intención, consolidándolos durante el sueño. Tercero, proporciona data para ajustar la estrategia. Si después de una semana no hay evidencia medible, la intención necesita refinarse o el enfoque necesita ajustarse. La medición proporciona retroalimentación que permite optimización. Este protocolo de 3 pasos, colapso matutino, observación amplia durante el día y medición nocturna, crea ciclo que imita el experimento cuántico. Se colapsa posibilidad en intención específica. Se mantiene superposición durante el día permitiendo flexibilidad. Se mide al final para extraer información. Y se repite el ciclo día tras día. Si se practica consistentemente durante 90 días, se verán resultados tangibles, no porque se está manipulando realidad cuántica directamente, sino porque se está aplicando principios del experimento mediante mecanismos neurológicos y psicológicos reales. El cerebro se recablea, el filtro perceptual se reprograma, las decisiones cambian, las acciones cambian, los resultados cambian. Han pasado décadas desde que estos experimentos cuánticos fundamentales se realizaron, y lo que establecieron es que la realidad es más extraña, más interconectada, más influenciada por la observación de lo que la intuición sugiere. Y aunque no se puede simplemente saltar de física cuántica a manifestación financiera, se pueden extraer principios verificados y aplicarlos mediante mecanismos conocidos. La pregunta que resuena después de estas palabras es: ¿se aplicará el protocolo? ¿Se colapsará conscientemente la intención cada mañana? ¿Se observará ampliamente durante el día? ¿Se medirá cada noche? ¿Se sostendrá esta práctica durante 90 días completos sin fallar? Porque el poder del experimento de la doble rendija no está en entenderlo intelectualmente. Está en reconocer que la observación importa, que el observador participa en determinar qué se experimenta, y que quien toma control consciente de su observación, quien colapsa intencionalmente posibilidades en direcciones específicas, quien mide consistentemente los resultados, accede a poder que el observador inconsciente nunca experimenta. Han pasado más de 200 años desde que Young demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. Han pasado décadas desde que las versiones cuánticas demostraron el rol del observador. Han pasado 40 años desde que Aspect confirmó el entrelazamiento, y en todo ese tiempo el mensaje ha sido consistente. El observador importa, la medición importa, la atención importa, no mágicamente sino a través de mecanismos reales que operan tanto a nivel cuántico como neurológico. Y ese mensaje, aplicado con disciplina y consistencia, transforma la experiencia. Porque como el experimento de la doble rendija demostró de manera tan elegante y perturbadora, la realidad que se experimenta depende fundamentalmente de cómo se observa. Y quien aprende a observar intencionalmente, quien practica colapso consciente de posibilidades, quien mide consistentemente los resultados y ajusta basándose en data real, está aplicando los principios más profundos que la ciencia ha descubierto sobre la naturaleza de la realidad misma. Y esos principios, honrados con práctica disciplinada, transforman no solo la comprensión sino la experiencia vivida. Así de profundo, así de poderoso, así de accesible para quien esté dispuesto a observar intencionalmente en lugar de reaccionar automáticamente. El experimento cambió la ciencia hace décadas. Puede comenzar a cambiar la experiencia personal hoy.